Bienvenidos a la clase de introducción del curso de preparación para el GMAT de Matemática Prep. En esta clase vamos a hablar sobre la estrategia de preparación que seguiremos durante el curso para ayudarte a alcanzar un puntaje sobresaliente en el examen que te permita aplicar con éxito a los programas de posgrado más competitivos del mundo. Si has presentado el GMAT antes o incluso si has hecho uno de los exámenes de práctica oficiales, sabes que este es un examen muy diferente a los exámenes que has presentado a lo largo de tu vida de estudiante. Por eso, la estrategia de preparación que vamos a seguir para que alcances un puntaje competitivo será diferente a las estrategias de estudio que has seguido antes. Y es que el GMAT se precia de ser un examen de razonamiento de orden superior. ¿Qué significa esto? En el proceso para alcanzar el aprendizaje significativo, hay varios pasos o varios niveles. En los primeros niveles está memorizar y entender la información. Sin embargo, tu habilidad a estos niveles no es de interés para el examen. La tecnología ha convertido a la información en un artículo de consumo a la que todos tenemos acceso inmediato. Casi cualquier información la puedes encontrar en cuestión de segundos desde un teléfono conectado a Internet. Los comités de admisiones saben esto y por eso no buscan evaluar cuánto sabes. Lo que intentan evaluar a través de tu puntaje en el examen es qué puedes hacer con lo que sabes. Por eso, en este examen tienes que demostrar que puedes aplicar tu conocimiento para resolver problemas que no has visto antes. Esta noción, que será la base de la estrategia de preparación que vamos a seguir, contiene dos ideas que son fundamentales para el examen. La primera es que para obtener un buen puntaje debes demostrar que más allá de conocer y entender los conceptos, eres capaz de aplicarlos con creatividad. Es muy importante que esto te quede claro. Aprender al nivel de memorización, comprensión e incluso aplicación mecánica de los conceptos en este examen no es suficiente. El memorizar y entender los conceptos que vamos a ver durante el curso es solo el precio de entrada para jugar a este nivel. Es igual de erróneo que pensar que comprender y practicar inglés es suficiente para obtener un buen puntaje. La otra idea importante que debes tener en mente durante tu preparación es que el examen te va a presentar problemas que no habrás visto antes. Es decir, el objetivo de los ejercicios que vamos a ver en clase y del material de práctica es que desarrolles y practiques una forma de entender y razonar problemas bajo presión. En el examen, lo que vas a aplicar no son los conceptos de manera mecánica. Para resolver exitosamente las preguntas, deberás aplicar esta forma de entender y razonar en problemas nuevos. Hay dos características del examen que también influyen en el plan de preparación. La primera es que al ser contrarreloj, debes entrenarte para analizar y resolver los problemas lo más rápido posible. Incluso tendrás que aprender a dejar ir los problemas que por su dificultad no te sea posible resolver en un tiempo razonable. Además de la presión de tiempo, el examen es adaptativo, es decir, que adapta el nivel de dificultad de las preguntas que te presenta para evaluarte a tu nivel superior de capacidad de razonamiento. Por todo esto, el objetivo más importante durante tu preparación es desarrollar tu capacidad de razonamiento del tipo de problemas específicos que enfrentarás en el examen. Tu objetivo no es memorizar conceptos ni resolver el mayor número de ejercicios genéricos de manera mecánica. Esto significa que para alcanzar un puntaje competitivo, memorizar y entender los conceptos, las reglas, las fórmulas, el vocabulario, no es suficiente. Deberás de ser capaz de aplicarlos en problemas específicos del examen bajo una intensa presión de tiempo. Saber esto debe modificar tu actitud hacia el examen y tu plan de preparación. Alcanzar un puntaje sobresaliente probablemente te va a llevar más tiempo y dedicación del que habías planeado. Esto también significa que no vas a poder dejar tus sesiones de estudio para las peores horas del día, que no vas a poder conformarte con memorizar conceptos o con practicar con material de fuentes dudosas, con responder los ejercicios de manera mecánica, con hacer una revisión superficial de los ejercicios y exámenes de práctica. Tampoco podrás darte el lujo de descuidar los conceptos base o de entenderlos de la manera tradicional. No te podrás dar el lujo de ser inconstante con tu estudio. Tu actitud deberá ser positiva y a la vez humilde. Definitivamente puedes lograr un puntaje sobresaliente en el examen, pero te va a costar trabajo, dedicación y tiempo.
Durante el curso vamos a ver conceptos que definitivamente vas a tener que memorizar y vas a tener que entender antes de poder hacer algo con ellos, pero asegúrate de no quedarte en ese nivel. Y este también va a ser el enfoque durante las clases del curso. Vamos a repasar conceptos, a verlos aplicados en problemas como los del examen y además vamos a practicar cómo reconocer y evitar las trampas que los diseñadores del examen van a poner en tu camino para esconder la respuesta correcta y atraerte hacia una respuesta incorrecta. Este aspecto de las trampas del examen es otra de sus características que lo hace diferente a los exámenes que probablemente has presentado antes. Por lo general, en los exámenes tradicionales de la escuela, el objetivo es evaluar el conocimiento que adquiriste durante un periodo determinado de tiempo. Pero el GMAT no es un examen final. Es un examen de ingreso a posgrados altamente competitivos y muchas veces un buen puntaje en el examen también es un requisito para obtener becas y ayuda financiera. Por eso, el puntaje se usa para evaluar no cuánta información has acumulado, sino las habilidades avanzadas de razonamiento que has desarrollado a lo largo de toda tu educación. Otro aspecto importante del examen es que es estandarizado. El examen intenta poner en un ranking a todos los estudiantes que lo presentan. ¿Qué significa esto y por qué es importante? El que sea estandarizado significa que se les aplica a todos el mismo examen bajo las mismas condiciones. Y los comités de admisiones utilizan este puntaje como una medida objetiva. Por supuesto que esto de medida objetiva es algo debatible, pero dentro de toda la información que presentas en tu paquete de solicitud de admisión al posgrado o a la beca, lo más objetivo que tienen es este puntaje. Y por eso lo van a usar para compararte contra los demás estudiantes que solicitan admisión o ayuda financiera. Y es que para el comité de admisiones es difícil comparar estudiantes con perfiles diferentes. Por ejemplo, ¿cómo comparar objetivamente a un estudiante que se graduó con honores de un programa de ingeniería de una universidad no tan reconocida contra un estudiante que se graduó de un programa de humanidades de una universidad famosa, pero que lo hizo sin honores? Esta comparación es más clara cuando el comité de admisiones recibe sus respectivos puntajes en este examen estandarizado. Literalmente, todos los puntajes de los estudiantes que han presentado este examen en los últimos 3 años se ordenan en una lista para determinar el ranking de cada uno. Esta lista de cientos de miles de puntajes individuales se dividen en percentiles. Cuando un estudiante obtiene un puntaje del 90 percentil, esto significa que su rendimiento en el examen fue mejor que el del 90% de los estudiantes que presentaron el examen en los últimos 3 años. Cuando se compara un puntaje en el 90 percentil contra un puntaje en el 50 percentil, claramente el estudiante con el puntaje en el 90 percentil tuvo un mejor desempeño en las habilidades que mide el examen. Y esto es una gran ventaja porque te permite competir en igualdad de condiciones con egresados de las mejores licenciaturas del mundo. Esta es tu mejor oportunidad para demostrar que tienes las habilidades necesarias para graduarte exitosamente de los mejores programas del mundo. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿A quiénes aceptaban a las maestrías en Stanford, Columbia, Harvard? Muy comúnmente era a quienes habían estudiado la licenciatura en Stanford, Columbia, Harvard o que tenían contacto con los egresados de estas universidades. Con un buen puntaje en el examen, no importa que el comité de admisiones no conozca el programa del que te graduaste o no haya escuchado del profesor que fue tu asesor de tesis. Tu puntaje en el examen les da una idea del lugar en donde te localizas en el ranking respecto a los demás estudiantes que solicitan admisión a su programa. Ojalá puedas ver este examen como la gran oportunidad que es. No lo veas como un peso. Considera también que la actitud que tengas frente al examen hará una gran diferencia en tu resultado. Con una actitud negativa, te va a ser difícil enfrentarlo de una manera que sea beneficioso para ti. Otro aspecto positivo de que el examen haga un ranking de los resultados es que si tu objetivo es un puntaje sobresaliente, tu competencia van a ser los mejores estudiantes del mundo. Tener esto en mente va a cambiar radicalmente la forma en que te preparas para el examen. Cuando sabes que tu competencia son los mejores estudiantes del mundo, porque los lugares a los mejores programas del mundo están limitados, cambias el nivel de esfuerzo y la prioridad que le das a este examen. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos prácticos del curso. El primer paso es evaluar tu nivel inicial para tener un inventario del conocimiento que tienes y del que necesitas adquirir
antes de iniciar con tu preparación formal para el examen, de manera que aproveches al máximo las clases del curso. Esto lo haremos mediante 2 exámenes de diagnóstico. Las instrucciones para accesarlos las recibirás en el correo de bienvenida al curso. El segundo paso es diseñar un plan detallado de estudio con un calendario de trabajo. Para ser lo más efectivo posible, este plan debe considerar tus puntajes iniciales en los exámenes de diagnóstico, tu puntaje objetivo y el tiempo que tienes para prepararte antes de presentar el examen oficial. El calendario de trabajo detalla las clases, los temas y los ejercicios que harás en cada sesión de estudio. Si el paquete de preparación que contrataste con nosotros incluye el diseño de tu plan personal de estudio y el calendario de trabajo, recibirás por correo todas las instrucciones necesarias para agendar la reunión con tu instructor. Una vez que has hecho los exámenes de diagnóstico y tienes tu plan personal de estudio, te daremos acceso a las clases en video para que las veas de acuerdo a tu calendario de trabajo. Si contrataste el curso online en vivo, tu calendario de trabajo también tendrá marcadas estas sesiones en vivo. Al terminar el curso, harás exámenes de práctica en línea. Las instrucciones también las vas a recibir por correo en su momento. Cada vez que hagas un examen, podrás agendar una reunión con tu instructor para analizar tus resultados y, de acuerdo a tu avance, modificar tu plan de estudio para asegurar que vayas progresando hacia tu puntaje meta. Ahora vamos a hablar sobre cómo aprovechar al máximo tus sesiones de estudio. A lo largo de tu preparación, estudiarás conceptos y vocabulario que será importante estar repasando constantemente para que al llegar al examen oficial los puedas aplicar. La mejor manera de hacer esto es haciendo flashcards cada vez que te enfrentes a un concepto nuevo o a una palabra nueva. Otra herramienta muy útil es hacer un registro de errores, en donde haces el análisis detallado de los errores que cometes en tus ejercicios de práctica. Este registro nos ayuda a identificar las trampas en las que tiendes a caer y los temas que se te dificultan y para los que necesitas más material y ejercicios. Con esta información, vamos a ir modificando tu estrategia de estudio para llegar a un puntaje sobresaliente. La práctica para el examen es igual que la práctica del ejercicio físico. La práctica constante te dará mejores resultados que sesiones intensas pero intermitentes. El calendario de trabajo también te va a ayudar a mantener una fecha objetivo para presentar el examen oficial y así mantener la urgencia del trabajo diario. También te ayudará a resistir la tentación de ir recorriendo la fecha del examen. ¿Cómo debes revisar los ejercicios de práctica para sacarles el máximo provecho? Durante tus sesiones de trabajo harás cientos de ejercicios para practicar. Recuerda mantener en mente que tu objetivo no es hacer el mayor número posible de ejercicios, sino maximizar tu aprendizaje para alcanzar un puntaje sobresaliente en el examen. Hago esta distinción porque lo que hagas en tus sesiones de trabajo será muy diferente dependiendo de cuál es tu objetivo. Lo que usualmente hacemos después de contestar un ejercicio es revisar si nuestra respuesta fue correcta o no. Si la tuve bien, ni checo la explicación y paso a la siguiente pregunta. Si la tuve mal, reviso por qué la tuve mal, lo que debía hacer para tenerla bien y a lo mejor anoto en flashcards el concepto que necesito aprender para el examen. Pero para maximizar tu aprendizaje y que esto se refleje en tu puntaje, deberás hacer un análisis más profundo de tu desempeño en cada ejercicio. Incluso para las preguntas que contestes bien, te recomiendo leer la explicación que viene con el texto. Esto es por varias razones. Para estar seguros que la tuviste bien por las razones correctas, que no la hayas tenido bien de suerte. Para comparar si tu análisis y planteamiento es el más sencillo y rápido. Muchas veces encontrarás formas más directas de plantear y resolver las preguntas. En el examen, no solo debes llegar a la respuesta correcta, también debes hacerlo con tiempo muy limitado. Por eso, en tus prácticas siempre debes trabajar contra reloj y buscar formas más rápidas de analizar, plantear y resolver los problemas. En los ejercicios que tuviste mal, además de revisar por qué lo tuviste mal, es decir, qué fue lo que no entendiste de la pregunta, o cuál fue el error en tu planteamiento, o en dónde estuvo exactamente tu error, debes entender qué debiste haber hecho para tenerlo bien y de anotar el concepto clave en tus flashcards. También debes encontrar la razón por la que elegiste la respuesta incorrecta. ¿Qué fue lo que hizo atractiva la respuesta incorrecta que elegiste? Tienes que encontrar la razón por la que, teniendo la respuesta correcta entre las opciones, elegiste la respuesta incorrecta. Muchas veces, una vez que lees la explicación de por qué la pregunta se resuelve como se resuelve, tu error pudiera parecer obvio.
Lo que es interesante es por qué, cuando leíste la pregunta y era tu chance de contestar, no se te hizo tan obvia. Al analizar tus errores de razonamiento, es como vas a aprender a no cometerlos en el examen oficial. Así es como vas a aprovechar al máximo tus sesiones de estudio, cuando además de practicar cómo analizar y resolver correctamente los ejercicios, aprendes a identificar las trampas en las que eres susceptible a caer y desarrollas estrategias para evitarlas en otras preguntas. Al analizar los ejercicios de práctica, no te enfoques solo en llegar a la respuesta correcta de ese ejercicio en particular. Enfócate en el aprendizaje que te ayudará a resolver ejercicios de este tipo en el examen. Utiliza las siguientes preguntas para guiar tu análisis en cada ejercicio. ¿Por qué la respuesta correcta es correcta? ¿Por qué la respuesta incorrecta es incorrecta? ¿Por qué la respuesta incorrecta es atractiva? Por ejemplo, los pasajes de lectura en el examen suelen ser complejos y densos. Una trampa común es que la opción de respuesta correcta utiliza un lenguaje diferente al usado en el pasaje. En cambio, las opciones trampa utilizan las mismas palabras usadas en el texto para expresar una idea diferente. Si identificas que sueles caer en esta trampa, deberás practicar la estrategia de no fijarte solo en el lenguaje, sino enfocarte en las ideas expresadas en las opciones de respuesta. Y hago tanto énfasis en este aspecto de las trampas del examen porque no debes perder de vista que todo el examen, su estructura, las restricciones de tiempo, su duración, todo está diseñado para esconder la respuesta correcta y hacer que la respuesta equivocada parezca muy atractiva. Pero una vez que estás consciente de esto, las trampas pierden mucho de su efectividad. Por ejemplo, si sabes que en el examen no se utilizan palabras al azar, que se utilizaron las palabras casi todos, pudiendo utilizar la palabra todos, es por algo. Y esto también cambia la forma en la que ves estas preguntas. Los diseñadores te van a tentar con respuestas que son intuitivas, que son atractivas, con números que son familiares, con palabras que te hacen sentir bien, incluso con opciones de respuesta que te harán sentir muy inteligente y muy original. Por ejemplo, en la parte de comprensión de lectura, veremos ejercicios en donde te piden elegir la conclusión en base a la información presentada en el pasaje. Entre las opciones de respuesta habrá una especialmente aburrida, es decir, que no expresa nada que no esté ya expresado en el pasaje. También encontrarás conclusiones muy interesantes, pero que se salen de lo que abarca el pasaje. En la vida real, cuando te piden analizar un texto, suele ser con el objetivo de que hagas alguna aportación original. Pero en el examen, cuando te piden identificar la conclusión, no quieren tu opinión, quieren que elijas, en base a las ideas expresadas en el pasaje, qué es lo que se puede concluir. El punto es que las tentaciones en el examen son respuestas intuitivas, atractivas, pero equivocadas. Y es que hay todo un portafolio de trampas que se aplican para diferenciar a los candidatos que no entienden los conceptos, de quienes los entienden superficialmente, de quienes los entienden pero solo saben aplicarlos de la manera tradicional, de quienes los entienden y pueden aplicarlos con creatividad para resolver problemas que no necesariamente han visto antes. Al estudiar los conceptos, asegúrate de entenderlos de manera que te quede claro el tipo de problemas que resuelven. Piensa en los conceptos que vamos a ver como herramientas que te van a ayudar a resolver los problemas del examen. Los conceptos son el medio, no el fin del examen. Si solo voy a poder aplicar los conceptos cuando básicamente me están diciendo aplica este concepto, no voy a llegar a un puntaje sobresaliente. Las preguntas difíciles incluso van a esconder o te van a tratar de distraer del concepto que te serviría para resolverlo fácilmente. Toma esto en cuenta. Desde que estás estudiando, ve analizando para qué podrías utilizar un concepto. Y esto lo vamos a hacer en el curso, pero también cuando estés estudiando, te vas a enfrentar a este tipo de nuevos conceptos ya muy utilizados, pero aplicados de una nueva forma. Asegúrate de notar todas estas cosas. Lo de menos es saber el concepto. Es mucho más importante reconocer cuál de todos los conceptos a tu alcance es el que te va a servir para resolver el problema en el menor tiempo posible. Una de estas herramientas de los diseñadores del examen es la abstracción. Una forma común de complicar un problema es que te presentan el concepto básico de forma abstracta. Por ejemplo, el concepto de división. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el residuo de dividir 16 entre 5?
casi nadie tiene problemas en determinar que el residuo es 1 y el cociente es 3. Es decir, que 16 es igual a 3 por 5 más 1. Pero el mismo caso, expresado con variables en lugar de con números concretos y además desordenando el proceso, hace que este mismo concepto parezca mucho más complicado. Observa la siguiente pregunta. ¿Cómo plantearías este ejercicio para resolverlo? Si el dividendo es igual al cociente entero multiplicado por el divisor más el residuo, entonces x es igual a 3 por y más 1. Algunos posibles valores para x y y son: cuando y es igual a 3, x sería igual a 10. Cuando y es igual a 4, x es igual a 13. Cuando y es igual a 5, x es igual a 16. Claro que una pregunta del examen no se va a quedar ahí. Ahora, trata de resolver esta pregunta tipo GMAT. Aquí te dejo estas claves para ayudarte a plantearlo. ¿Listo? La respuesta correcta es x es igual a 151. Este ejercicio dice lo siguiente. Cuando el entero positivo x es dividido entre el entero positivo y, el cociente es 18 con un residuo de 7. Cuando x es dividido entre y más 2, el cociente es 15 y el residuo es 1. Me pregunta cuál es el valor de x. Lo primero que voy a hacer es plantear estas dos relaciones. X es igual a 18 por y más 7 y x es igual a 15 por y más 2 más 1. Para resolver, voy a igualar estas dos ecuaciones, despejo el valor de y luego sustituyo este valor en alguna de las dos ecuaciones. Así llego a que x es igual a 151. El punto de este ejercicio es que veas cómo manejar un concepto para el examen significa que puedes aplicarlo aún cuando te lo presentan de manera abstracta y no siempre en el orden tradicional. Este también es un ejemplo de otra herramienta de los diseñadores del examen, el desagregar y reorientar el proceso. Y esta es una herramienta muy útil para diferenciar entre aquellos que realmente entienden los conceptos de quienes no lo hacen. Si memorizas un concepto o un proceso de A a B, pero no lo entiendes verdaderamente, va a ser muy difícil que puedas responder una pregunta que vaya de B a A. Los diseñadores del examen saben qué conceptos se les dificultan a los estudiantes si les cambian la perspectiva y utilizan esta técnica para las preguntas más difíciles. Por ejemplo, si le preguntas a un estudiante cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 11, es decir, el número más pequeño que es divisible entre 3 y 11, casi todos contestan correctamente que es 33. Pero si le dices a un estudiante que el mínimo común múltiplo de x y y es 33 y le pides que enumere los valores posibles de x y y, solo una minoría va a ser capaz de hacerlo. Los diseñadores también saben que si una pregunta utiliza números sencillos y familiares, esta se simplifica. Una forma de incrementar la dificultad de las preguntas es utilizando números incómodos y feos. Por ejemplo, un problema maneja el 33.33%. Si reconoces que este número también se puede expresar como la fracción 1/3 y utilizas este formato en lugar de decimales, los cálculos se simplifican. En el GMAT no tendrás acceso a una calculadora, por lo que deberás ser muy hábil con técnicas como aproximación, redondeo y equivalencias para facilitarte los cálculos. Esto también lo vamos a practicar en las clases de Quant. Otra herramienta muy común de los diseñadores del examen es aprovechar los huecos de conocimiento más comunes. Los diseñadores tienen las estadísticas que les permiten determinar cuáles son los errores que con más probabilidad cometerá un estudiante con tus características. La mayoría de las opciones de respuesta incorrectas están diseñadas alrededor de un error común específico.
Muchos estudiantes se van con la finta de que si encuentran la solución a la que llegaron entre las opciones de respuesta, eso significa que llegaron a la respuesta correcta, cuando lo que en realidad pasó es que cometieron un error muy común y por eso encontraron su respuesta equivocada entre las opciones. Otro ejemplo de cómo es utilizada esta herramienta es, por ejemplo, cuando un problema habla de números no negativos. Algunos estudiantes asumen que el problema se refiere a números positivos y se olvidan de considerar el cero. Otro ejemplo es cuando un pasaje de lectura describe dos eventos y utiliza un lenguaje que parece indicar que hay una relación de causa y efecto, pero debes considerar que ambos pudieron haber sido causados por un tercer evento que no se menciona. Cuando entiendes los conceptos y te entrenas para ver las trampas que los diseñadores utilizan, no solo identificarás la respuesta correcta, también identificarás los errores comunes y las trampas que hacen que las respuestas incorrectas sean muy atractivas. Reconocer cuándo los diseñadores utilizan esta estrategia es importante para no irte con la finta por el lenguaje o los números que se utilicen en el problema. Por ejemplo, en la sección de verbal, muchas respuestas correctas están escritas con un lenguaje genérico y aburrido, mientras que las incorrectas van a utilizar el mismo tipo de lenguaje, incluso las mismas palabras que el lenguaje de la pregunta y el pasaje. En la sección de razonamiento cuantitativo, encontrarás problemas con las cantidades expresadas en un formato, por ejemplo, en porcentajes. Algunas opciones de respuesta estarán expresadas en este mismo formato y otras en uno diferente. Si eliges la respuesta en base a cómo se ven los números, probablemente caerás en la trampa. En resumen, los diseñadores harán todo lo posible por esconder la respuesta correcta y hacer que la incorrecta parezca muy atractiva. Los diseñadores del examen también tienden a incluir detalles cuyo único fin es que te sea difícil enfocarte en la información que necesitas para resolver correctamente la pregunta. O sugieren información que provoca que asumas datos o relaciones que en realidad no están dadas en el problema. Los diseñadores tienen mucha habilidad para desviar tu atención hacia un enfoque que te aleja de las claves que te ayudarían a deconstruir el problema correctamente. Para evitar caer en esta trampa, debes estar consciente de qué sugiere la pregunta y cuál es el punto ciego. Practica identificar exactamente qué es lo que la pregunta no quiere que consideres y usa esta información a tu favor. Toma en cuenta que cada palabra, cada número, cada opción de respuesta es elegida estratégicamente por los diseñadores. En este examen, nada es al azar. Incluso el orden de las preguntas está calculado. Por eso debes aprender de tus errores cuáles son las trampas en las que eres susceptible a caer. Al practicar, debes identificar las trampas en las que caíste y por qué fuiste susceptible a ellas. No solo se trata de identificar y aprender el conocimiento que te falta, también debes identificar las trampas en las que caes y cómo engañaron a tu intuición. Existen algunas trampas que son específicas a la sección cuantitativa o verbal y al formato de las preguntas. Durante las clases vamos a identificar estas trampas y a verlas aplicadas en problemas reales del examen. Esto te ayudará a reconocerlas y a evitarlas en problemas específicos y también a detectar los patrones recurrentes en los problemas. De manera que no importando que el problema sea distinto y que la narrativa cambie, puedas ver el esqueleto lógico detrás de los problemas para resolverlos exitosamente. En tu preparación, toma en cuenta que el ritmo al que debes contestar las preguntas en el examen es muy agresivo. Desarrollar la intuición necesaria para identificar la manera más directa de resolver las preguntas es algo que debes hacer conscientemente durante tus prácticas. En el GMAT, no tienes la opción de volver atrás para cambiar tus respuestas, precisamente porque el examen adapta el nivel de dificultad de cada pregunta al nivel del estudiante que está presentando el examen. Por esta característica, debes adaptar tu estrategia de estudio. Una manera de hacerlo es que debes evitar ser terco. Todas las secciones van a incluir algunos problemas extremadamente difíciles. No puedes entretenerte demasiado en una sola pregunta. Date máximo 1 minuto para analizar y plantear el problema. Si después de ese tiempo te das cuenta de que el problema es demasiado difícil para ti, es buena idea elegir una respuesta, adivinando de manera estratégica y seguir adelante. Decidir cuándo invertir tiempo para contestar una pregunta difícil y cuándo dejarla ir
es una habilidad fundamental en este tipo de exámenes adaptativos. Si vas a invertir más de 3 minutos en un problema, debes tener la seguridad que el tiempo adicional te llevará a elegir la respuesta correcta. Lo peor que puedes hacer es llevarte más de 3 minutos y de todas maneras terminar adivinando. También es importante que no te entrenes para llevar un ritmo uniforme. Aunque el tiempo promedio por pregunta es aproximadamente de 2 minutos, algunas preguntas te van a llevar 30 segundos, otras te van a llevar hasta 3 minutos. Esto es normal. Considera esto: para poder invertir más tiempo que el promedio en una pregunta difícil, debes haber ahorrado tiempo en otra pregunta. Hay 2 estrategias para ganar tiempo que puedes invertir en preguntas difíciles. Ambas requieren que reconozcas los temas y el tipo de preguntas en los que eres fuerte y en los que no lo eres. La estrategia obvia es ganar tiempo resolviendo algunas preguntas en menos tiempo que el promedio. La no tan obvia es reconocer en los primeros 30 a 60 segundos las preguntas que están fuera de tu alcance y dejarlas ir. Con una que dejes ir a los 30 segundos, tendrás tiempo extra para usar en otra pregunta. Por ser adaptativo, el examen está diseñado para que casi nadie conteste correctamente el 100% de las preguntas. Si eres estratégico, puedes usar esto a tu favor y, aún dejando ir algunas preguntas, obtener un puntaje sobresaliente. Cuando estés haciendo ejercicios de práctica, no solo trabajes contra reloj, además acostúmbrate a conscientemente decidir a los 30 segundos o después de leer el problema y hacer un planteamiento inicial si en el examen oficial seguirías trabajando en la pregunta o si es una de las 5 o 6 preguntas que vas a conceder en la sección. Ya hablamos sobre muchas de estas trampas que utilizan los diseñadores del examen. ¿Cómo puedes evitarlas? Tu mejor herramienta es conocer la lógica del examen. El GMAT es un examen fuertemente enfocado en las inferencias, es decir, evalúa tu habilidad para sacar conclusiones lógicas. Por eso, es importante entender la estructura de los argumentos. Una conclusión lógica es necesariamente verdadera si son verdaderas las premisas. Si las premisas son verdaderas, una conclusión es una proposición lógica final y no una opinión. Cuando el examen te pida sacar una conclusión, no te está pidiendo tu opinión o que especules sobre lo que podría suceder. Te está pidiendo la conclusión lógica en base a los argumentos que te presenta. Y esta va a ser una gran tentación para los estudiantes sobresalientes como tú. Normalmente nos recompensan por dar nuestra opinión, y entre más creativa mejor, o por hacer predicciones sobre lo que podría suceder en base a lo que sabemos. Es importante que controles esta tendencia. Vamos a ver el ejemplo de un argumento y vamos a deconstruirlo para entender esta lógica del examen. Un argumento sería el siguiente. La premisa A, que todos los mamíferos son de sangre caliente. La premisa B, que todos los humanos son mamíferos. La conclusión, que todos los humanos son de sangre caliente. Otro argumento válido sería el siguiente. La premisa A, que los rectángulos son cuadriláteros cuyos 4 ángulos internos miden 90 grados. La premisa B es que los cuadrados son cuadriláteros con todos sus ángulos internos de 90 grados y todos sus lados miden lo mismo. La conclusión es que todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son cuadrados. Como puedes ver, en un argumento válido, la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión. Ahora veamos este argumento. La premisa A es que todos los hombres son mortales. La premisa B es que Sócrates es un hombre. La conclusión es que Sócrates es mortal. Un silogismo funciona si las 2 premisas, que siempre se consideran hechos, se relacionan de manera lógica y prueban la tercera declaración, es decir, la conclusión. En este ejemplo, la segunda premisa, de que Sócrates es un hombre, se relaciona de manera directa con la primera. Todos los hombres son mortales. Las 2 trabajan juntas para crear una tercera declaración que es verdadera. El examen constantemente evalúa tu habilidad para reconocer huecos en la lógica entre premisas y conclusión. Vamos a evaluar la validez del siguiente argumento. Aquí las premisas y aquí la conclusión.
Determina si este argumento es válido. El hecho de que todos los hombres sean mortales y que Sócrates sea mortal no asegura que Sócrates sea un hombre. El examen aprovecha la información que asumes y así es como te atrae hacia las respuestas trampa. Es muy importante que para el examen reconozcas cuando un argumento no funciona, ya sea porque las premisas no conectan entre sí o porque las premisas no conectan con la conclusión. La idea de que en un argumento válido, la conclusión o el resultado debe ser verdadero es fundamental en este examen. Que a partir de ciertos datos o argumentos puedas concluir si algo es verdad, siempre y en todos los casos, sin excepción es verdad o no lo es. Cuando te pregunten, what can be inferred? Which of the following is a valid conclusion? Which of the following can be inferred? Debes elegir la respuesta que siempre y en todos los casos sea verdad. En el curso vamos a practicar cómo detectar fallas en los argumentos. También vamos a practicar técnicas para encontrar situaciones o números, en el caso de los problemas cuantitativos, para los que las premisas son ciertas, pero que hacen que la conclusión no lo sea. Es decir, técnicas que te ayuden a ponerte en el papel de abogado del diablo. Ahora vamos a hablar sobre algunos consejos de cómo aprovechar el curso al máximo. El primer consejo es que le dediques tiempo a los fundamentos. Los errores en las preguntas fáciles son más costosos que los errores en las preguntas difíciles. Muchos estudiantes siempre están buscando practicar los temas y las preguntas más difíciles, pensando que solo estas les permitirán alcanzar un puntaje alto, pero al hacerlo, dejan huecos fundamentales en su preparación. Si en el examen, por error o por descuido, respondes mal preguntas que por tu nivel deberías tener bien, vas cavando un hoyo del que te será muy difícil salir, ya que la siguiente pregunta será más fácil, pero te colocará en un percentil menor. Durante tu preparación, no descuides los fundamentos. Si en base al resultado del examen de los fundamentos de matemáticas es necesario que hagas el remedial, es importante que le pongas atención a estos conceptos. Todos los conceptos que cubre este remedial de matemáticas seguramente ya los viste en la secundaria. Aún así, es importante que los domines porque estos van a ser la base de conceptos y de las estrategias más avanzadas. También es importante que en el examen revises tus respuestas y que evites cometer errores comunes, porque las respuestas incorrectas a las preguntas fáciles afectan más tu puntaje que las respuestas incorrectas a las preguntas más difíciles. El siguiente consejo es que te mantengas al día con la tarea, que seas constante y sigas tu calendario de trabajo. Prepararte para el GMAT es un compromiso que debes hacer contigo mismo para lograr la meta de estudiar el posgrado de tus sueños. Yo voy a estar respaldándote a lo largo de toda tu preparación, pero al final, solo tú puedes cumplir con este compromiso. Piensa conceptualmente. Los pensadores conceptuales comprenden por qué se hace algo. Pueden pensar en un nivel abstracto y aplicar su conocimiento a la situación específica. Se enfocan en el panorama general y reconocen ideas implícitas. El pensamiento conceptual es el tipo de pensamiento que le permite a una persona ver lo que otras pasan por alto. Tiende a ser creativo y en lugar de trabajar en análisis detallados, mira la imagen general. En cambio, el pensamiento analítico es el tipo de pensamiento que en lugar de enfocarse en el panorama general, se queda en el análisis detallado de un problema específico. Es importante que pienses que en este examen, el pensamiento conceptual te llevará a un puntaje mejor. No solo aprendas reglas, fórmulas, vocabulario o conceptos en lo particular. Intenta aprender cómo se relacionan entre sí y qué problemas podrías resolver con ellos. Por ejemplo, no aprendas 5 reglas desconectadas de los exponentes. Aprende a pensar sobre exponentes. No solo aprendas definiciones de palabras. Aprende los diferentes contextos en los que se utiliza ese vocabulario y los diferentes significados que puede tomar una palabra de acuerdo a ese contexto. No confundas cantidad con calidad. Hacer ejercicios sin aislar el aprendizaje y los temas recurrentes no te va a llevar a un puntaje sobresaliente. No se trata de hacer ejercicios por hacerlos. Se trata de aprender de cada ejercicio que haces
para que desarrolles la habilidad de contestar correctamente en el examen oficial. A cada ejercicio debes dedicarle el tiempo para vaciar conceptos importantes en flashcards, para documentar errores en tu registro de errores, para analizar y reconocer las trampas y por qué las respuestas incorrectas son atractivas. En cada sesión de estudio debes ponerte un objetivo concreto. Por ejemplo, al principio puede ser sentirte más cómodo con cierta técnica algebraica o practicar la administración de tiempo, el practicar dejar ir las preguntas más difíciles. Es importante que vayas practicando lo que quieres hacer en el examen oficial. Acepta y aprovecha tus errores. Los vas a cometer. Te va a doler, pero aprenderás más de ellos que de los ejercicios que contestes correctamente durante tus prácticas. Te vas a sentir avergonzado por la cantidad de información que has olvidado desde la secundaria. Esto es normal, nos pasa a todos. Velo así. Cada error que cometas durante la clase o en tus sesiones de práctica es un error que, con suerte, no realizarás en el examen. Así, las herramientas principales para que obtengas un puntaje sobresaliente son tus exámenes de diagnóstico inicial, el Math Review oficial del GMAT, tu plan de estudio y tu calendario de trabajo, utilizar el cronómetro cada vez que haces ejercicios, vaciar el conocimiento que vas aprendiendo en flashcards, llevar un registro de errores, los exámenes de práctica y las sesiones de estrategia con tu instructor. Para aterrizar las ideas principales que vimos en esta clase, vamos a practicar. Resuelve las siguientes 2 preguntas. ¿Listo? La respuesta de la primera pregunta es que el área se calcula multiplicando la base por la altura sobre 2. La respuesta de la segunda pregunta es que el valor de x es igual a 36 séptimos. Seguramente, la primera la pudiste contestar bien sin ningún problema. La segunda, a lo mejor, te costó un poco más de trabajo. Sin embargo, las dos están muy relacionadas. Y el punto de este ejercicio es que veas a qué me refiero con esto de que para el examen deberás ser capaz de aplicar conceptos fundamentales de manera creativa. Vamos a analizar el segundo ejercicio. ¿Qué información me están dando? Me dan un diagrama que me proporciona la medida de 2 de 3 lados de un triángulo. Este lado que mide 7 y este lado que mide 12. También me dan la medida de esta línea, que es de 3. Y si te fijas, la línea que mide 3 se encuentra en un ángulo perpendicular a la línea que mide 12, es decir, se encuentra en un ángulo de 90 grados, que es lo que me indica ese cuadrito. La pregunta es ¿cuánto mide la línea marcada con la letra X? ¿Qué concepto matemático necesitas para resolver esta pregunta? El mismo concepto con el que resolviste la primera pregunta, que el área de un triángulo se calcula multiplicando base por altura sobre 2. Aquí el chiste es acordarse que cualquier lado del triángulo puede funcionar como la base, siempre y cuando lo que utilices como la altura sea perpendicular a la base. Si lo ves de esta manera, utilizando el lado que mide 12 como la base, la altura del triángulo es 3 y así puedes calcular que su área es igual a 18. ¿Qué pasa si volteas el triángulo y ahora utilizas el lado que mide 7 como la base? En este caso, la altura del triángulo sería la línea marcada con la letra X. ¿Por qué? Porque X mide la distancia hasta el punto más alto del triángulo y se encuentra en un ángulo de 90 grados con el lado que estoy designando como base. Así, el área del triángulo, visto desde esta forma, la puedo calcular como 7 por X entre 2. Conozco que el área mide 18. Entonces, puedo establecer una ecuación en donde 7 por X entre 2 es igual a 18. Despejo y llego a que X es igual a 36 séptimos. Y a esto es a lo que me refiero con que es muy importante que puedas aplicar los conceptos fundamentales con creatividad. Pero no te preocupes, esta forma de analizar
y resolver los problemas del examen la vamos a practicar a lo largo del curso. Esto es todo por esta sesión introductoria. Pronto recibirás las instrucciones correspondientes al curso que contrataste y te daremos acceso a los videos de las clases. También tu instructor te contactará para que si tu paquete incluye reuniones 1 a 1 con tu instructor, las puedan agendar. Esto es todo por ahora. Yo soy Mariana Saif. Nos vemos en la siguiente sesión.